Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a tener un pequeño estudio de la palabra de Dios acerca de la Navidad, y creo que todos sabemos lo que festejamos este día tan especial, ¿verdad? Que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el día de hoy vamos a estudiar brevemente un evangelio que nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo te quiero pedir, hermano, hermana, que pongamos toda nuestra atención, porque son los acontecimientos previos al nacimiento del Señor Jesucristo, acontecimientos durante el nacimiento del Señor Jesucristo y acontecimientos posteriores al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy el Señor quiere ministrar nuestro corazón acerca de ese evento maravilloso. Y este libro que vamos a estudiar, que es el libro de Lucas, nos da detalles cómo Dios, a través del Espíritu Santo, instruyó y usó a personas involucradas para que se cumpliera todo lo que se habría profetizado acerca del Señor Jesucristo. Y la finalidad, hermanos, hermanas, de este estudio es de que nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos e hijas de Dios, nos preparemos de la misma manera, porque el Espíritu Santo sigue obrando, hermanos. El Espíritu Santo sigue con nosotros y Él quiere que seamos un instrumento de Dios para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Súper bien, así es que vamos a tener este pequeño estudio y vamos a ir al libro de Lucas. Te voy a pedir que vayamos al libro de Lucas. El tema de hoy se llama la Navidad y el Espíritu Santo, porque, hermanos, no puede faltar el Espíritu Santo en la Navidad y en nuestras vidas, ¿verdad? No puede faltar el Espíritu Santo. Así es que abrimos la Biblia en Lucas y vamos a Lucas 1. Lucas capítulo 1, amén. Súper bien, y dice la palabra de Dios. Vamos a leer versículo 5 en adelante.
5 en adelante. Dice ahí anuncio del nacimiento de Juan. Ese es el primer acontecimiento que vamos a estudiar rápidamente. Va a ser muy breve, hermano, pero vamos a salir bien instruidos. Y dice ahí la palabra de Dios, anuncio del nacimiento de Juan. Y dice la palabra, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y dice el versículo 6, vamos a poner atención en el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Amén, hermanos. Muy bien, aquí vemos rápidamente, hermanos, un matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio, dice ahí la palabra de Dios que es de edad avanzada, pero que Dios los usó para sus planes y para sus propósitos. Había un plan, había un propósito para este matrimonio. Y lo primero que podemos ver ahí que Dios usa a personas temerosas de Él, y dice ahí que eran irreprensibles y que cumplían, ¿verdad?, los mandamientos y ordenanzas. Y esa es una característica que el día de hoy nosotros tenemos que adoptar, ¿verdad? Que tenemos que ser varones, mujeres temerosos, obedientes a los mandamientos, a las ordenanzas del Señor. Dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad?, que había un plan para este matrimonio. Dice la palabra que su oración fue escuchada. Entonces podemos entender que Zacarías en su oración pedía un hijo. Y dice que eran de edad avanzada. ¿Por qué? Porque el ángel se lo estaba revelando, ¿verdad? Y le estaba diciendo que su oración había sido oída. Iba a tener un hijo. Pero hay una característica que podamos entender ahí. En el versículo número 15 dice, porque será grande delante de Dios. Había un plan del Señor para su hijo de este matrimonio. Dice, no beberá vino ni sidra y será lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Será lleno del Espíritu Santo. Será un instrumento, ¿verdad? Un instrumento de Dios para la conversión de muchos. Será el que vino a preparar el camino del Señor Jesucristo para el arrepentimiento. Y podemos tener la certeza de que Dios estaba ahí obrando a través del Espíritu Santo. Luego viene la palabra de Dios, viene el anuncio del nacimiento de Jesús, ahí en el mismo libro de Lucas, en el versículo número 30. Versículo número 30 dice ahí, dice el título, anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Y dice el versículo 30, entonces el ángel le dijo a María, no temas. Vamos a leer desde el 26 para entender el contexto. Dice el anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: ¿quién? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí vemos primero en el anuncio del nacimiento de Juan la obra del Espíritu Santo. Luego viene el anuncio del Señor Jesucristo y nuevamente está el Espíritu Santo obrando. Dice en el versículo 36: he aquí tu parienta Elizabeth, le está diciendo a María, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces vemos ahí el anuncio del Señor Jesucristo, y dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre María, la iba a cubrir y iba a ser llena del Espíritu Santo, iba a concebir por medio del Espíritu Santo. Luego viene en el versículo número 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue, ¿qué fue? Llena del Espíritu Santo. Si recordamos, el ángel le había dicho a Zacarías, ¿verdad?, que iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y aquí estamos viendo que era el 6º mes y ahí fue llena del Espíritu Santo, ahí fue llena del Espíritu Santo. Es decir, el recién nacido estaba bajo ya la protección de Dios, ¿verdad? Ya desde entonces como alguien destinado para grandes cosas. Y es algo que vamos a entender el día de hoy, hermano. El Espíritu Santo obra en nosotros para grandes cosas, así como obró en la vida de Juan, en la vida del mismo Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo cómo el Espíritu Santo está obrando antes del nacimiento. El anuncio de Juan, el anuncio del Señor Jesucristo, ahí estamos viendo cómo son llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué sucedió después. Dice el nacimiento de Juan y vamos al versículo número 66. En el 57 está nacimiento de Juan el Bautista. Dice ahí la palabra de Dios, 57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: se llamará Juan. Les estaba diciendo cómo se iba a llamar. Y en el versículo número 66 dice: y todos los que las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él.
¿Qué quiere decir, hermano? Que la mano del Señor estaba con él, que el Espíritu Santo ya estaba con Juan, que había sido lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba ya obrando con Juan. Y en el versículo número 67 dice profecía de Zacarías. Y Zacarías, su padre, fue ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Todavía no está el nacimiento del Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo ya está obrando. Y ahí en el versículo 67 fue lleno del Espíritu Santo Zacarías y empezó a profetizar, empezó a hablar. Por eso dice profecía y profetizó diciendo, y empieza a hablar, hermano, y dice la palabra de Dios en el 68, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. Entonces empieza ahí a hablar, hermano, acerca del Mesías. Y algo que quiero hablarte, hermano, es que cuando el Espíritu Santo empieza a hablar a través de nosotros, empieza a hablar cosas acerca del Señor Jesucristo, acerca de darle la gloria, la honra al Señor Jesucristo. Imagínate este varón Zacarías que fue lleno del Espíritu Santo, no empezó a hablar acerca de sí mismo, no empezó a hablar de lo que el Señor estaba haciendo por haberle dado un hijo, no estaba dando un testimonio acerca de él, de lo que él sentía. Lo que empezó a salir de sus labios fue hablar acerca del reino de Mesías. Y eso es algo que tenemos que entender el día de hoy, hermanos, porque sabemos que la Navidad es un festejo y que muchas veces estos festejos se salen de lo que verdaderamente es la Navidad. Muchas personas empiezan a hablar de sí mismos, de sus triunfos, de sus éxitos, empiezan a hablar inclusive de cosas que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo. Inclusive en estos tiempos se ocupa de hablar inclusive de reproches, ¿verdad? Cuando los familiares se vuelven a encontrar, pero nada que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo. Y eso es algo que nos tiene que quedar claro el día de hoy. El Espíritu Santo se mueve a través de nosotros para hablar del Señor Jesucristo, para que cada uno de nosotros seamos usados por el Señor. Ahora vamos a ver el nacimiento de Jesús. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo empezó a obrar en personas destinadas para ello. Y en el capítulo número 2 vamos a ver el nacimiento del Señor Jesucristo. Y dice ahí, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo mundo fuese empadronado. Y aquí podemos entender por qué fueron empadronados, por qué José y María tuvieron que subir a Galilea para ser empadronados. Y creo que todos conocemos esta historia de que viajan y viene el nacimiento del Señor Jesucristo. Dice ahí en el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí está el nacimiento del Señor Jesucristo. Habíamos visto, hermanos, que el Espíritu Santo llenó a un matrimonio, llenó a Juan. Y aquí vemos que está el nacimiento del Señor Jesucristo, el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Sabemos que el Señor Jesucristo fue lleno desde su concepción. El Espíritu Santo había obrado en él. Pero vamos a ver en este acontecimiento qué sucedió. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Y dice la palabra de Dios en el versículo número 25. En el versículo número 25.
Dice, desde el 21 leemos, dice presentación de Jesús en el templo. Y dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y el versículo 25 dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y ¿qué dice? Y el Espíritu Santo estaba con él. ¿Con quién? Con este varón, dice, temeroso de Dios. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Nuevamente vemos aquí la obra del Espíritu Santo en un varón temeroso que había sido revelado que no iba a morir antes que viese al ungido del Señor. Y entonces le revela el Espíritu Santo y va al templo y y ora por él, ora por los padres y declara quién era el Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo el poder del Espíritu Santo moviéndose antes y durante este evento maravilloso de el nacimiento del Señor Jesucristo. Y luego vamos más adelante, dice la palabra de Dios en el versículo número 28. En el 28, en el versículo número 39, vamos al versículo número 39. Dice, de regreso a Nazaret, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Habla del Señor Jesucristo y habla que empezaba a crecer, y la gracia del Señor habla de que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Quién estaba? El Espíritu Santo. Y dice en el versículo, vamos a Lucas 3 rápidamente, a Lucas 3, está adelantito Lucas 3, y en el versículo número 21 es el bautismo de Jesús. Y es importante que lo entendamos. Aquí ya es después del nacimiento, aquí ya el Señor Jesucristo va a iniciar su ministerio. Y dice en el versículo número 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió, ¿quién? El Espíritu Santo. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo es quien ha obrado desde antes, durante y hoy sigue obrando a través de nosotros. El Espíritu Santo es algo que nosotros tenemos que entender el día de hoy, que debe de estar con nosotros. El Espíritu Santo es quien nos guía, el Espíritu Santo es quien nos aconseja, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien nos protege. Y cuando el Señor Jesucristo iba a empezar su ministerio, si lo vemos rápidamente en Lucas 4, en el versículo número 14,
dice Jesús principia su ministerio y Jesús volvió en poder del Espíritu Santo, dice, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora, hermanos, estamos viendo que el Espíritu Santo ha obrado desde el principio. Inclusive se profetizó muchísimos años antes el nacimiento del Señor Jesucristo. Y aquí lo que tenemos que entender el día de hoy en este pequeño estudio, la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es lo que ha movido todo. El Espíritu Santo ha obrado a través de los tiempos. Y la Navidad no fue la excepción, hermanos. Estuvo antes, estuvo durante y está después del nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, lo que tenemos que entender el día de hoy, ¿y quién es el Espíritu Santo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Le voy a pedir a mi hermano o a mi hermana del piano si pasa, por favor. Isaías 9:6, vamos a Isaías 9:6, que es la palabra rema. Isaías 9. Se profetizó acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Y dice el versículo número 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En esta semana, hermanos, estuvimos orando cada día, desde el lunes al viernes, por esos nombres que recibió el Señor Jesucristo. Y dice ahí, un niño nos es nacido, nos es dado. Es admirable. Y es admirable porque el Espíritu Santo está con él. Es consejero porque el Espíritu Santo está con él. Príncipe de paz porque el Espíritu Santo está con él. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, hermano, es una persona. El Espíritu Santo es un compañero. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar, quien nos va a instruir en nuestras vidas. Es quien nos defiende. Te voy a pedir, hermano, para ir terminando este pequeño estudio, que abramos la Biblia en el libro de Juan 14. Y es algo, hermano, que el día de hoy tenemos que abrazar lo que nos va a decir el Señor el día de hoy. La Navidad, qué bueno que la disfrutemos en familia, qué bueno que tengamos alimento, que haya regalos, todo eso es muy bueno y qué bueno que lo podamos hacer. Pero finalmente, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor el día de hoy? Cada uno de nosotros nos debemos de preocupar para que no solamente en la Navidad esté el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo esté todos los días con cada uno de nosotros. No solamente en la Navidad. Y dice en el libro de Juan 14, en el versículo 15 dice la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Y dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo dice? Para siempre. El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Y aquí está la promesa del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo era necesario que se fuera, pero nos dio la promesa del Espíritu Santo. Y algo que me llama la atención, hermano, que dice ahí en el versículo 7, en el 15, si me amáis, guarda mis mandamientos, y dice, y yo os rogaré al Padre. Entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Guardando sus mandamientos. Pudimos ver en este pequeño estudio cuando Zacarías y su mujer, dice la palabra que eran temerosos, obedientes a los mandamientos y ordenanzas del Señor. Vimos a Simeón también, un hombre temeroso, que también era obediente a los mandamientos y a las ordenanzas de Dios. Y dice aquí el versículo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo, ¿qué quiere decir, hermano? Que primero tenemos que obedecer los mandamientos, las ordenanzas del Señor. Y dice, y yo rogaré al Padre. El Señor Jesucristo está rogando para que cada uno de nosotros tengamos al Espíritu Santo. Y eso es algo que tenemos que comprender el día de hoy. El Espíritu Santo forma nuestro carácter. El Espíritu Santo nos da sus frutos, nos da sus dones para usarnos en sus planes y en sus propósitos. Si no hay Espíritu Santo en nosotros, no hay nada, hermanos. Por eso podemos entender el día de hoy por qué en estos festejos de Navidad, por qué no se le da el lugar correcto al Señor Jesucristo. Por la ausencia en muchas familias del Espíritu Santo. Por eso se centran más en los regalos, se centran más en sus éxitos, se centran más en los alimentos. Y por supuesto que qué bueno que tengamos todo ello. Pero lo más principal que podamos aprender el día de hoy es que debemos de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo gobierne nuestras palabras. Que el Espíritu Santo realmente se derrame en nuestros hogares. Y es a través de ser obedientes a la palabra de Dios. La función más grande que cumple el Espíritu Santo en nosotros es fortalecernos como sus discípulos para ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el mismo, no es otra persona, es el mismo Espíritu Santo que llenó a Juan, que llenó a sus padres, que llenó al Señor Jesucristo, que llenó a los discípulos que continuaron con esta obra, que llenó al Señor Jesucristo. Es el mismo Espíritu Santo. Tenemos que dar testimonio del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. No es posible para nosotros dar testimonio en nuestras propias fuerzas. Solo es posible a través del Espíritu Santo. Él nos va a guiar, hermanos, hermanas, siempre. Y nos enseñará y nos revelará la verdad de la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo fortalece nuestra propia voluntad para no desanimarnos y para poder permanecer firmes
sin desmayar hasta el fin. Así es que si estamos viendo, hermanos, que la obra del Espíritu Santo ha sido por los siglos, ¿por qué vivir sin Él? Y eso es algo que tenemos que aprender el día de hoy. Que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, en cada plan, en cada proyecto, porque Dios así lo manifestó. El Espíritu Santo estuvo en cada plan, en cada propósito del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, hermanas, vive y sigue la obra del Espíritu Santo. Y esa obra es en nosotros, no es en otros, no es en otras personas, es en nosotros. Y eso es lo que debemos llevarnos el día de hoy, hermanos. El Espíritu Santo obró en la Navidad y sigue obrando en hombres, mujeres que tienen ese temor del Señor y que son obedientes a los mandamientos y a las ordenanzas del Señor. Amén. Así es que, hermanos, hermanas, hoy vamos a meditar. Hoy vamos a pedirle al Señor que cada uno de nosotros tenga el Espíritu Santo, que se manifieste en nuestras vidas, así como se manifestó en tantas personas. Y Él nos los prometió, hermanos. Vamos a ser portadores de su palabra, portadores del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, hermanas, yo te pido que ahí inclines tu rostro, que cierres tus ojos y que meditemos acerca de este gran acontecimiento, pero sobre todo que la obra del Señor sigue, que la obra del Señor se sigue manifestando a través de su Espíritu Santo, a través de nosotros. Y ahí con tus propias palabras, ora al Señor y vamos a pedirle que nos muestre verdaderamente el propósito que tiene para nosotros. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, porque a través de este estudio, Señor, podemos entender, Señor, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos entender, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, estuvo en este acontecimiento tan precioso que es el nacimiento de nuestro Salvador. Pero estuvo antes, Señor. Estuvo obrando, Señor, llenando, Señor, a Zacarías, llenando a Elizabeth, llenando a Juan, llenando al mismo Señor Jesucristo, a María, a José, a Simeón. El Espíritu Santo estuvo en este precioso acontecimiento, Señor, profetizado hace muchísimos años. Y se cumplió esa promesa de que vendría un Salvador a nuestras vidas, y fue el Señor Jesucristo. Podemos entender, Señor, que la obra del Espíritu Santo es una obra tremenda para nuestras vidas. Y hoy venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte, Padre, que no nos falte, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que seamos portadores de tu palabra, Señor, que seamos obedientes a tus mandamientos, a tus ordenanzas, porque de esa manera, Señor, vamos a ser llenos de tu presencia, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Y entonces, de esa manera, Señor, podemos entender, Señor, que solamente a través de esta persona del Espíritu Santo podemos seguir la obra del Señor Jesucristo en esta tierra, Señor. Es una promesa que nos diste, Señor, que nos darías un consolador, que nos llevaría a la verdad, que nos guiaría, que nos enseñaría. Y también podemos entender, Señor, porque eres el consejero, porque eres el príncipe de paz, porque eres admirable,
porque el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado contigo, Señor. Hoy queremos darte gracias por estas palabras, por esta enseñanza, Señor, por este pequeño estudio, Señor, pero tan lleno, Señor, de sabiduría, Señor, tan lleno, Señor, de tu palabra, Señor, tan lleno, Señor, que nos lleva a buscar de tu presencia, Señor, nos lleva a buscar de ti, Señor. Estamos tan agradecidos, Padre, porque sabemos, Señor, que cada uno de nosotros tiene la oportunidad, Padre, de estar llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y a través de Él, Señor, seguir obrando, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy podemos entender, Señor, que el verdadero significado, Señor, de la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Pero la obra sigue, Señor, a través del Espíritu Santo. Queremos darte gracias y queremos ser llenos, Señor, de tu presencia, Señor. Queremos ser llenos de tu palabra, Señor. Queremos ser llenos, Padre, siempre, Señor, de esa sabiduría que viene de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros. Queremos darte gracias. Queremos darte, Señor, a ti la honra. Queremos darte a ti la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.